2, 3. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien. Yo soy Shirek Serrano y estoy aquí para hablarles de una joyita arquitectónica de Guadalajara. En realidad, esta se llama la Basílica del Santísimo Sacramento de Guadalajara o Templo Expiatorio. Su autor es Adamo Guari, un arquitecto italiano con una gran carrera en México, siendo el responsable de obras como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional de México. Algunos conceptos que creo yo importantes antes de comenzar esto son: templo expiatorio. Se le denomina templo expiatorio a la casa de oración, donde permanentemente está expuesto el Santísimo Sacramento para la expiación de los pecados. Expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Basílica. Es una iglesia que sobresale por su tamaño, su historia u otras características especiales. El templo expiatorio es una iglesia neogótica construida en piedra de cantera tallada a mano, tal cual se hacía en la Edad Media. En su fachada destacan sus puertas por su sobrio labrado en cantera y mármol blanco en sus medallones, así como el excelente talla en madera sobre temas eucarísticos, obra de los maestros Benito Castañeda y Jesús Gómez Velasco. El estilo arquitectónico asemeja a las catedrales neogóticas de Europa, lo cual la convierte en un sitio atractivamente visible desde cualquiera de sus ángulos. Sus altas bóvedas, el reloj y sus enormes vitrales por donde se filtra la luz son los elementos que caracterizan este templo. De sus piezas más importantes podemos mencionar el reloj, una pieza que cuenta con 4 carátulas iluminadas y 25 campanas con la capacidad de tocar 20 números musicales diferentes, tanto religiosos como populares, entre ellos el Ave María, las Mañanitas, las Golondrinas, México lindo y querido y la Marcha de Zacatecas. Para acompañar esta maquinaria se pueden ver figuras de 12 apóstoles avanzar a través de un pequeño riel. Todos los días salen a las 9 a.m., a las 12 y 6 p.m., además de ser importados de Alemania. Otras piezas son los vitrales, que son los 3 tímpanos de mosaico que están frente a la iglesia, que se mandaron realizar en una fábrica de San Pedro en el Vaticano. En ellos aparece el Cordero Pascual, San Tarcisio y San Pío X. Su fachada, que está llena de imágenes que remiten hechos eucarísticos importantes. Además, este templo tiene el segundo órgano más grande de Guadalajara. El primero está en la catedral. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la historia de este templo. Nos remontamos a 1897, cuando un grupo de fieles católicos, encabezados por el entonces arzobispo Pedro Loza, organizaron un concurso para decidir quién sería la persona encargada de construir esta iglesia. El ganador fue el italiano Adamo Guari, que en ese entonces se encontraba en México, traído por el presidente Porfirio Díaz para realizar el Palacio de Bellas Artes en la actual Ciudad de México. Eran tiempos en los que el presidente Porfirio Díaz trataba de poner a México a la altura de Francia, Roma y Londres. De modo que el estilo arquitectónico europeo era la moda. La primera piedra de esta iglesia se puso el 15 de agosto de 1897. Pero la obra fue detenida en 1911 debido a la Revolución Mexicana, que paralizó el país en ese entonces, por lo que años más tarde fue retomada por otros arquitectos y finalmente la obra fue terminada en 1972. Un dato interesante es que esta construcción pasó por muchas manos antes de ser terminada. Mi conclusión es que viéndolo desde una perspectiva temporal, pues son ejemplos de una manera de construir que se dio a lo largo de los años del Porfiriato e incluso tras la Revolución Mexicana, tratándose de una arquitectura que responde a la conflictiva restauración del papel de la Iglesia en México, fenómeno político y social que tuvo gran impacto en su momento. La Iglesia Católica, aunque hoy en día no es tan influyente como lo fue en su momento, los seguidores invierten y hacen cosas con tal de adorar y estar a gusto en su lugar de culto. Esto me parece muy impactante, ya que detrás de esta gran obra se encuentran numerosos detalles muy específicos, desde vitrales traídos del Vaticano, un reloj alemán y un gran órgano. Esto sin contar el elevado precio de uno de diversos templos ubicados en Guadalajara. Pienso que es impresionante y tenerlo en mi Me ciudad. hace sentir orgullosa. Además de que soy muy fan del estilo neogótico en arquitectura. Te impone mucho respeto, te impacta y es muy oscuro, está bien chido. Pero bueno, con esto concluyo esta plática sobre este emblemático templo.
Espero les haya gustado, hayan pasado un buen rato y sobre todo hayan aprendido un poquito de historia. Yo soy Shirel Serrano y espero verlos en otro video explicándoles artes de historia. Adiós.